permitimos la presentación de alumnos en condiciones de libre. Hoy vamos a avanzar con otro tema que es diabetes mellitus, ¿sí? Hay cosas que vamos a salvar porque la formación académica es una formación en escalón y es una formación integral. Integral se refiere a que todos los conocimientos previos tienen que afianzarse porque el ser humano es un todo. No estudiamos a una patología en su individualidad, sino cómo afecta al individuo, al ser humano, y cómo, según la instancia fisiológica o patológica que esté atravesando ese individuo, se irá adaptando un objetivo terapéutico, porque eso era uno de los puntos en la primera clase, ¿sí? En la cual desarrollamos bastante cómo va a ser de ahora en más el razonamiento, porque tenemos que aplicar una farmacología razonada, teniendo en cuenta que hay muchas patologías donde tenemos tratamiento no farmacológico y farmacológico también. Y la diabetes es una de esas patologías. Ustedes dirán, pero estamos en farmacología, ¿por qué habla de no farmacológico? Porque la educación es importante en el consultorio. Yo ya los trato como colegas porque considero que estamos acompañándolos en su formación. Y para que esta formación sea óptima y buena, ustedes tienen que, digamos, transitar esta etapa con la mayor responsabilidad y compromiso, sabiendo que el día de mañana van a estar con seres humanos, ¿sí? Y ellos, en general, todos, ¿sí? Requieren el mayor respeto y responsabilidad de nosotros. Bueno, les había dicho que abarcamos dentro de las patologías crónicas no transmisibles, vamos a diabetes mellitus. Definición hay muchas. Acordarse que es una enfermedad metabólica y sobre todo caracterizada ¿por qué? Por la presencia de hiperglucemia, ¿sí? Y que va a tener como resultante un defecto en la secreción de insulina o en la acción insulínica o de ambas. La definición la van a encontrar en muchos lugares, ya la conocen ustedes seguramente. ¿Qué es importante conocer a los fines epidemiológicos? De la población en general, se ha calculado que aproximadamente para el 2030, casi el 8% de esa población general va a estar afectada con esta patología crónica no transmisible, ¿sí? Y sobre todo un gran porcentaje de esta patología desarrollada o puesta de manifiesto en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entonces es importante poder llegar precozmente, ¿sí? Porque recuerden algo, la diabetes es una patología con un carácter silencioso, en contraposición a muchas otras patologías que se manifiestan con dolor. Y recuerden ustedes que el dolor es el motivo de consulta en primer lugar, ¿sí? Que lleva al paciente y nos lleva a nosotros mismos a consultar, porque ya sea una odontalgia, artralgia, gonalgia, eh, gastralgia, lo que es epigastralgia, o sea, generalmente es el dolor el que lleva a la consulta. Pero esta patología es silenciosa. Y muchas veces hay escasa información en la comunidad a nivel mundial sobre la misma. ¿Por qué? Porque justamente es silenciosa. Y cuando llega a ser diagnosticada, el paciente ya llega con una complicación, ya sea microvascular o macrovascular. Micro afectó a la retina, son las retinopatías. Las nefropatías, ¿sí? O las neuropatías. Y fíjense en ustedes, la neuropatía está en un mayor porcentaje. Es la falta de sensibilidad. El paciente pierde la sensibilidad periférica. Muchas veces se describe una neuropatía en forma de calcetín. El paciente no percibe, ¿sí? Lo que pueda tener en su calzado. Por eso cuando ya sospechamos o sabemos que determinado paciente tiene este diagnóstico, tenemos que educarlo y parte de esa educación es en sus hábitos diarios. Por ejemplo, examinar el calzado, que no tenga nada dentro de la zapatilla, dentro de su zapato, porque el paciente perdió la sensibilidad por la neuropatía y no se va a dar cuenta que tiene algo, lo lastima, ¿sí? Ese tejido se necrosa, ¿sí? Y generalmente llega a una amputación. Entonces, microvasculares, neuropatía en mayor porcentaje, luego sigue la nefropatía, paciente puede llegar a insuficiencia renal y la retinopatía, ¿sí? Pero llegamos tarde. Lo mismo que con las complicaciones macrovasculares, ya sea enfermedades coronarias, paciente que
sufre un infarto, y ahí descubrimos, cuando se lo interna, que el paciente es diabético. Llegamos tarde. El paciente ya tiene años de cursar esa patología y no pudimos hacer nada. Puede llegar con patologías a nivel cerebrovascular o puede llegar con enfermedades vasculares periféricas. Entonces, tengamos en cuenta todo esto, ¿sí? Que no es el estudio del fármaco, pero sí tenemos que hacer prevención. Prevención. Un diagnóstico precoz, por supuesto, y un tratamiento adecuado. Definir los tipos de diabetes, ustedes ya conocen, la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2. Saber en ambas, que ambas se manifiestan por justamente alteración en el metabolismo de la glucosa. Recordar la diabetes gestacional, que la van a desarrollar mucho en otra asignatura como obstetricia, ¿sí? Es aquella diabetes que o mejor dicho, es la alteración, ¿sí? De esa tolerancia a la glucosa, que puede venir con severidad variable, pero que se manifiesta, ¿sí? Y ¿cómo le puedo decir? Con gran intensidad durante el embarazo en curso, ¿sí? Y muchas veces se trataba de mujeres que ya tenían algún signo o síntoma de diabetes, pero que no han sido diagnosticadas, y justamente uno de los parámetros o de rutina, por así decir, en el control prenatal es glucemia, porque tenemos que hacer un buen diagnóstico de una diabetes gestacional. Otras causas, ¿sí? Pueden ser procesos inmunes, algún síndrome genético, alguna patología infecciosa, ¿sí? Endocrinopatías, a tener en cuenta siempre. Bueno, hablar de factores de riesgo, sí. Tenemos que ir, digamos, absorbiendo lo que ya vinimos aprendiendo de la clase anterior, cuando vimos riesgo cardiovascular global. Ya empezamos a hablar de índice de masa corporal, ¿sí? Tener en cuenta la hipertensión. Pero miren ustedes, la edad, cómo puede marcar, digamos, parámetros para tener en cuenta en el paciente que viene a la consulta. Personas que son mayores o menores de 45 años, pero que tienen un índice de masa corporal igual o mayor a 30, o sea que ya tienen obesidad determinada por el peso y su talla, y además tienen diagnóstico de hipertensión arterial u otro riesgo cardiovascular o antecedentes familiares, ¿sí? Tenemos que hacerles un rastreo, ¿sí? En búsqueda de diabetes, ¿sí? Sí o sí. Y bueno, cuando hablamos de criterios diagnósticos, la anamnesis siempre, preguntar determinados síntomas que son cardinales en la diabetes, polidipsia, poliuria, polifagia, ¿sí? Eh, hacer el examen, acantosinígrica, ¿sí? El peso, la talla, el perímetro de cintura, ¿sí? Muy importante. Y hace rato les decía tratamiento no farmacológico. La reducción del peso, recuerden que estamos hablando de muchas veces de pacientes con un índice de masa corporal igual o mayor de 30. Esa reducción del peso tiene que ser controlada. Generalmente se considera iniciar con un 5 a un 10% menor al peso de primera consulta como objetivo, ¿sí? Terapéutico, para poder obtener una modificación en el perfil glucémico, ¿de acuerdo? El plan de alimentación es fundamental. La actividad física también, ¿sí? Tenemos que sea gradual, averiguar en este paciente mediante anamnesis si tiene alguna patología articular, averiguar si ya tiene neuropatía para poder orientarlo en el tipo de calzado y cómo desempeñar ese tipo de actividad. Y cuando decidimos un tratamiento farmacológico, tener en cuenta todo aquello que ya estudiamos, ¿sí? En farmacología básica. Ya vamos a mencionar, pero a mencionarlos nada más, porque no vamos a hacer el proceso de farmacocinética y farmacodinamia que compete a farmacología básica, porque ya lo damos por sabido, sino que nos vamos a abocar ahora a cómo sería la terapia inicial en ese paciente que ya tiene 2 glucemias por encima de 126 miligramos de cilitro, ¿sí? Empezamos una terapia inicial no farmacológica, dieta, ejercicios, reducción de peso, sensación tabáquica. Y el índice de masa corporal nos va a orientar. Si vamos a elegir metformina, recuerden que es una biguanida y aparte de ser uno de los fármacos
que está dentro de los hipoglucemiantes orales, también tiene la característica de ser, de actuar sobre el centro del apetito, sobre el centro de la saciedad, ¿sí? Entonces, beneficiamos mucho al paciente con sobrepeso, paciente con obesidad en esta instancia. Por supuesto, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Lo citamos a 3 o 6 meses, ¿sí? Vamos a ver qué cambios hubo en este paciente, si ese objetivo terapéutico que lo hablamos con él, le explicamos, lo educamos, llega a buen término, continuamos con una terapéutica, ¿sí?, inicial. Caso contrario, tendríamos que ir a una terapéutica doble, o sea, añadimos un segundo fármaco. Y cuando hablamos de un segundo fármaco, ya hablamos de la sulfonilurea, ¿sí? Recuerden que las sulfonilureas son hipoglucemiantes. La metformina o biguanida, que pertenece al grupo de la biguanida, es un anti-hiperglucemiante, ¿sí? Entonces, con las sulfonilureas, recuerden que tenemos el riesgo de las hipoglucemias, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener muy en claro. Nuevamente, hacemos un control a los 3 o 6 meses y de acuerdo a la evolución, tenemos que hacer una terapia triple donde ya introducimos la insulina, ¿sí? Y aquí sí, la educación tiene que ser importantísima, citar al paciente muchas veces acompañado de familiar, de alguien que lo acompañe para la aplicación de la insulina, porque es una educación total del individuo. Además, tenemos que actuar en forma integral con el nutricionista, con el cardiólogo, tenemos que incluso psicoterapia por la aceptación de una patología que es crónica y en la cual el paciente tiene que sentirse acompañado, ¿sí? Y siempre hacerle ver que un buen tratamiento depende mucho de él para que tengamos la adherencia terapéutica, porque si no, el paciente abandona el tratamiento. ¿Por qué? Porque no duele, no duele. Entonces, al no doler, es como que no le llama la atención como para que ese individuo diga sentirse enfermo. Bueno, si tenemos que hacer así un repaso, recordar los grupos farmacológicos que ustedes ya conocen, ¿sí? La sulfonilurea, los inhibidores de alfa-glucosidasa, así tenemos, por ejemplo, bueno, las biguanidas, que es la metformina, los que producen retraso en el vaciamiento gástrico, ¿sí? Eh, bueno, inhibidores de cotransportadores de sodio-glucosa. Esto es un recuerdo nada más. Lo que sí es importante hablar, por ejemplo, de la insulina. Les había dicho que empezamos con un fármaco de acuerdo a la evolución y a la adherencia terapéutica y ver si responde al objetivo terapéutico que nos propusimos, sumamos un segundo y si no, vamos a un tercero, ¿sí? Y recordar que la insulina es una hormona, es la única hormona hipoglucemiante, es anabólica también. Por eso es tan importante de administrar en el paciente que es diabético tipo 1, niño, adolescente. ¿Para qué? Para que llegue a una talla adecuada, ¿sí? Y sea una talla en la cual no se impacte, ¿sí? Nada con respecto a los demás integrantes, digamos, de su familia. Es importantísimo eso, ¿sí? Bueno, si tenemos que seguir adelante, seguimos hablando de los tipos de insulina, ¿sí? Esto también ustedes ya lo recuerdan, ya lo conocen por farmacología básica. Tenemos las insulinas de acción ultracorta, ¿sí? Aquí tenemos que hablar de la insulina Lispro, aspártica, lulicina. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Recuerdan algo de farmacología básica? Seguramente muchos de ustedes ya aprobaron farmacología básica y si no, los esperamos en los próximos exámenes, ¿sí? Ya se aproxima el examen de septiembre. ¿Para qué? Para que esa farmacología básica les sirva de, digamos, de base para seguir en la formación académica que ustedes tienen que continuar para llegar a ser buenos profesionales. Entonces, la de acción ultra corta, lisproaspártica, lulicina, por ejemplo. La de acción rápida es la denominada regular corriente. Hablábamos mucho de insulinas en farmacología básica, con sus características también en aspecto. Hay algo que yo siempre les comentaba, o sea,
nos acordemos del agua corriente, ¿sí? Que es transparente. Justamente esa característica física tiene la de acción rápida, la insulina regular, es transparente, ¿sí? Y también poder diferenciarla de la acción de la insulina de acción intermedia, que es la NPH, ¿sí? Que es comúnmente conocida como insulina NPH, que es Neutral Protamine Agedon, ¿sí? Y esta tiene una característica como agua lechosa, ¿sí? Es como opaca, y si está la insulina en el frasco ampolla o en las lapiceras, necesita, bueno, yo hago un cierto movimiento de la mano, no sé si se observa, sin que sea brusco el movimiento, pero un movimiento suficiente para poder obtener una solución homogénea, ¿sí? Esa es que sea blanquecina, ¿sí? Esa es la característica de la insulina NPH. Y por supuesto tenemos los análogos, ¿sí? De acción prolongada, como de Temil, de la argina. Hablamos mucho de insulinoterapia, ¿sí? Pero, ¿quiénes tienen la indicación de insulinoterapia? ¿Quiénes serían aquellos pacientes que si tenemos que evaluar, diríamos, a ver, ¿a quién le colocamos insulinoterapia? ¿Qué pacientes no han llegado a ese objetivo terapéutico que me propuse para este paciente determinado y para poder aproximarlo a su extremo de salud, ¿sí? Porque recuerden que fluctuamos los seres humanos entre enfermedad y salud, ¿sí? Mayor, menor, pero lo ideal es hacer prevención en toda la patología. Lo ideal sería hacer una constante prevención para no tener que abordar la patología como profesionales médicos, ¿sí? Eh, Sería lo ideal. Bueno, es mi visión como médica de familia. eh, la prevención es fundamental. Como les venía diciendo, ¿en quiénes pensamos cuando tenemos que hacer insulinoterapia? Aquellos pacientes que tienen glucemias en ayunas reiteradas mayores a 250 miligramos por decilitro, por ejemplo. El diagnóstico lo hacíamos con 126. Y miren, insistimos en el tratamiento, insistimos en un apoyo, digamos, múltiple e integral, y no logramos que esa glucemia disminuya. Y si hacemos glucemias arbitrarias, mayor a 300 siempre. Y cuidado, si pedimos hemoglobina glicosilada, que no es como la foto de los últimos 3 a 4 meses anteriores, es mayor a 10. Lo ideal sería que sea menor a 5, ¿sí? El paciente cuando presenta cetonuria, que es el paciente el paciente que nos llega a la guardia, y cuando está con los síntomas que no han cedido de poliuria, polidipsia, ¿sí? Y muchas veces también viene con pérdida de peso. Es aquel paciente que baja muchísimo de peso. Por supuesto, ese paciente metformina no se administra, ¿sí? Glibenclamida, que es una de las que denominadas secretagogas, produce eliminación de páncreas, pero lo vamos exprimiendo al páncreas y llega un momento en que tenemos que aportar externamente la insulina, ¿sí? Entonces, volviendo, aquel paciente adelgazado o con una pérdida de peso no intencional es un candidato para insulinoterapia. Habíamos hablado de las hiperglucemias, ¿sí? De la cetonuria, cuando hay un patrón inestable de glucosa, de glucemias, ¿sí? También aquellos pacientes que van a ser sometidos, por ejemplo, a tratamientos quirúrgicos, generalmente cuando están internados pasan a insulinoterapia, se suprimen los hipoglucemiantes orales, mujer embarazada diabética, ¿sí? Que está cursando la diabetes gestacional o que ya se sabía que es diabética y que venía con hipoglucemiantes orales, lo ideal es el tratamiento con insulina, ¿sí? Y cuando hablábamos recién de cirugías, ya sean cirugías de mediana o de alta complejidad. Todo esto para que ustedes tengan en cuenta que la insulinoterapia no es allá a lo lejos que el paciente diabético pueda requerir. Tenemos que usarla antes, ¿sí? De que tenga ya las patologías micro y macrovasculares. No podemos esperar a colocar insulina cuando el paciente ya entra en una insuficiencia renal, cuando está con una neuropatía marcada
y con amputación de miembros inferiores, cuando pacientes ya tienen secuelas de accidente cerebrovascular, estamos llegando tarde, ¿sí? Entonces tenemos que dar calidad a todos los pacientes. Y calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de diabetes, recordar la insulinoterapia para evitar todas esas características de las micro y macro afecciones vasculares y que no son buenas, ¿sí? Para el paciente. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calculamos la dosis? Algo que ustedes ya lo deben recordar, se calcula a razón de 0,2 unidades. Recuerden que cuando hablamos de insulina, aquí no hablamos de mililitros, hablamos de unidades, 0,2 unidades por kilo de peso del paciente. Al paciente lo estoy pesando en el consultorio. Decido colocar insulinoterapia o hacer insulinoterapia, realizar insulinoterapia. Tengo que educar al paciente, tengo que familiarizarlo con todo lo que él va a usar. Imagínense, un paciente y la familia que nunca utilizó, nunca vio una lapicera, un FlexPen, nunca tuvo en sus manos una jeringa y tiene que empezar a utilizarla. La misma aplicación o la técnica, ¿sí? Que es traumática, hacer los controles de glucemia capilar para poder llevar un registro y poder, todo esto es educación. Todo ese registro tiene que ser en un cuaderno, en una libreta que el paciente tiene que tener, el familiar tiene que apoyar y acompañar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar si esa dosis de insulina está bien, si tengo que realizar correcciones o no, ¿sí? Bueno, acá no tengo un pizarrón para poder mostrarles, pero hagamos así a forma de cálculos, un paciente adulto, un peso promedio de 70 kilos, ¿sí? Si multiplicamos 70 por 0,2, los que son rápidos en matemática, ¿sí? El resultado es 14. 70 por 0,2, porque recuerdan que eran 0,2 unidades, ¿sí? Unidades por kilo, me da 14 unidades. Ahora les hago una pregunta, no sé si recordarán, y esto lo hablamos mucho en farmacología básica. ¿Cuántas unidades de insulina están o caben en 1 mililitro? 1 mililitro de insulina, ya sea que tengamos el frasco ampolla o tengamos la lapicera o FlexPen. Imagínense las jeringas que se utilizan para vacuna, muchos de ustedes ya las deben conocer, muchos de ustedes asistieron ya a los distintos servicios clínicos, centros de atención médica, ¿sí? Esas jeringas, ¿sí? Algunos usan aún el término de tuberculina o las de vacuna, que están con el límite de volumen de 1 mililitro. O sea, ahí no cabe más que 1 mililitro, que es como un sorbete, la mitad de un sorbete, más o menos. En ese mililitro, que es poquísimo, caben 100 unidades. 100 unidades de insulina. Y en este paciente, del cual estamos hablando en este instante y que pesa 70 kilos, tenemos que iniciar con 14. Miren la diferencia. 14 unidades a 100 unidades que caben en 1 mililitro. Entonces, tenemos que ser muy responsables cuando deducimos la dosis y realizamos la indicación terapéutica para el profesional de enfermería. Les comento que el profesional de enfermería maneja todo esto excelente, excelente, ¿sí? Pero como somos un equipo, la formación de ambos tiene que ser excelente, porque el equipo de salud, recuerden también, desaparece ante el paciente. El único que tiene que estar como prioridad es el paciente. En un equipo no es que el médico sabe más, que el profesional de enfermero o licenciado de enfermería sí o no. Cada uno en su rol son importantísimos, todos importantísimos. Y bueno, para mí es una pasión hablar de este tema y hacerles ver la importancia del equipo de salud. Porque ustedes van a indicar, pero va a ser otro profesional el que va a administrar, ¿sí? Y que muchas veces les dirá a ustedes si ese paciente está con una reacción adversa a la insulina, porque puede estar con una hipoglucemia, no por un error en la administración,
Puede ser que se confundió el médico en el cálculo de la dosis, o porque el paciente no recibió la suficiente alimentación o no se alimentó adecuadamente, ¿sí? Para ajustar sus niveles de glucemia y que esa insulina solamente realice la corrección y no llevarlo a una hipoglucemia, ¿sí? Porque es la insulina que estamos aportando, recuerden, siempre tiene esa reacción adversa que es la hipoglucemia, ¿sí? Entonces, volviendo, la lapicera es fácil. Colocamos, buscamos el número 14 y con la técnica adecuada se administra. Hablábamos de esto en básica, solamente para recordar, a nivel yo digo, la cara lateral del muslo, eh, a nivel del abdomen, sobre todo en la embarazada, como los rayos de una rueda de bicicleta, ¿sí? Evitar las zonas donde se produce lipodistrofia, que es donde hay repetición de aplicación de la insulina, y entonces se generan son tumoraciones, pero en realidad es tejido adiposo, por eso es lipodistrofia, ¿sí? Eh, Rotar, evitar ese lugar, porque tenemos muchísimos para aplicar, ¿sí? Bueno, ¿qué más hablar de la insulina? Los horarios de las comidas, ¿sí? Son importantísimos. Cuando hemos decidido hacer insulina en NPH, generalmente se empieza con la dosis nocturna. Lo puede hacer un médico de familia, no solamente el endocrinólogo, sí. Un médico clínico, sí. Van a estar ustedes de guardia y muchas veces les va a llegar pacientes con hipoglucemia, en cetocidosis, tendrán que intervenir con la administración de insulina y tendrán que aprender a calcular y a aprender a controlar, ¿sí? Eh, Generalmente con la dosis nocturna hay que hacer un control de glucemia capilar matutino, ¿sí? Y cuando usamos la insulina regular, corriente, que yo les hablaba de esa característica física transparente, generalmente el control de la glucemia capilar se hace unos 15 a 20 minutos antes de que se administre la comida, porque hay que administrarla, ¿sí? Ya cuando, o sea, hago el control, ya estoy prácticamente con el plato servido, ¿sí? O por servir, y la colocación de la insulina. ¿Para qué? Para corregir lo que el aporte glucémico en ese alimento, ¿sí? Puede sacarlo al paciente de su rango, digamos, terapéutico, porque estas correcciones se hacen para tener al paciente lo más próximo a niveles de glucemia compatibles con la normalidad, ¿sí? Para eso se hace todo esto, para evitar justamente las hiperglucemias. Y bueno, y ajustamos siempre las dosis, ¿sí? Tenemos que observar, digamos, los lugares de administración, tenemos que enseñar al paciente a hacer el automonitoreo. Yo solamente voy a mostrar mi mano, ¿sí? En cada dedo hay 2 carillas laterales, esos son los lugares, ¿sí? Para hacer la, la punción, ¿sí? Ya sea con la lanceta o con una aguja. Muchas veces el paciente y el familiar, a través de la educación, se manejan muy bien, pero el profesional médico y el profesional de enfermería tiene que acompañar y tiene que conocer, ¿sí? Y para poder educar tenemos que conocer previamente. Tenemos justamente que enseñar a no hacer la punción digamos, en la cara, en el extremo, por así decir, de los dedos, sino en las caras laterales, ¿sí? Bueno, los automonitoreos generalmente se hacen previos al desayuno, previos al almuerzo, previos a la merienda, previos a la cena, todo se anota y después hay una interpretación de estos registros por parte del profesional. Bueno, ¿qué me está faltando? La adherencia terapéutica, la educación diabetológica, que es importantísimo, ¿sí? Hay que ayudar a comprender todas las indicaciones que se le da. Preguntar al paciente si sabe leer, preguntar al entorno familiar si sabe leer, porque puede ser que estemos haciendo con muy hermosa caligrafía, hermosa letra, y el paciente no sepa leer, ni el familiar a cargo del paciente que sepa leer tampoco. Entonces tenemos que poder advertir todo eso en nuestra comunidad, donde cada uno de nosotros vayamos a abordar el ejercicio de la profesión, ¿sí? Tenemos que hacerle sentir seguridad, ¿sí? Sentir que lo vamos a acompañar,
¿sí? Es muy importante el apoyo emocional, es muy importante, ¿sí? Hacer sentir empatía a ese paciente, ¿sí? Además es una patología que por ser crónica y si el paciente no tiene un buen control, como les decía, repercute no solamente en el paciente, sino en su entorno familiar, en su entorno económico, puede afectar muchas veces su entorno laboral, ¿sí? Así que es importantísimo el tratamiento como integrantes de equipo de salud. Bueno, ¿alguna duda? Abran micrófono quienes tengan alguna duda. Hemos hablado de diabetes. Profe, eu tenho Sí, uma dúvida. sí, dime. Eu entendi todo sobre diabetes tipo 1 e 2, Sí. pero minha dúvida é como hago para fazer um diagnóstico de pré-diabetes para antes de... Bueno, me has dado pie a la prediabetes, hasta donde mi conocimiento les puedo comentar. Lo que existe es el síndrome metabólico, ¿sí? Hablar de síndrome metabólico, que eso seguramente lo han visto y lo deben haber desarrollado en, en clínica y tal vez, no sé si en ginecología o en ginecología tal vez lo vean como síndrome metabólico, es aquella paciente o paciente, ¿sí? Con el índice de masa corporal elevado, triglicéridos elevados, mujeres que pueden tener poliquistosis, ¿sí? La cantosis nigricans, y se caracteriza por hiperglucemias. Recuerden que el valor es entre 110 a 125, ahí hay una ventana, ahí hay una ventana. El diagnóstico se hace con 126 miligramos por decilitro. Ahí uno puede decir, este paciente tiene diabetes. Si está ese valor, está el valor que se considera límite normal, 100, 110, lo ideal sería que esté en 80 miligramos, que no suba, 85, 90. Pero si ya vemos que el paciente en controles ya va aproximándose al límite alto, normal, ¿sí? Y vemos que aumenta su índice de masa corporal, es tabaquista, tiene sedentarismo, vamos viendo todos esos factores, ¿sí? Y yo no lo estoy acompañando, tengo que ejercer mayor educación, tengo que lograr concientización de ese paciente, ¿sí? Ese sería el síndrome metabólico. Prediabetes sería el síndrome metabólico y después ya la diabetes, la patología, con el diagnóstico que es claro, definido, lo pueden documentar, ¿sí? Ya les dije, es más, o sea, no es algo que yo lo diga, sino lo dice la bibliografía, 2 registros documentados con 126 miligramos o más, ya se puede hablar de diabetes en el paciente. No sé si esto compete, te aclara las dudas, ¿sí? Buscar también, por ejemplo, otras endocrinopatías como hipotiroidismo, ¿sí? El paciente que es diabético puede cursar o no un hipotiroidismo. Y en pacientes que son hipotiroideas también buscar otras endocrinopatías, como en este caso, diabetes. Por eso la glucemia es uno de los parámetros que está dentro de lo que se denomina el laboratorio de rutina, ¿sí? No puede faltar una glucemia anual. Todos deberíamos tener, toda la comunidad, nosotros incluidos, deberíamos tener un control de glucemia anual. Por supuesto, colesterol, triglicéridos, función renal, función hepática, GOT, GPT, recuerden ustedes las transaminasas, son importantísimas conocer para la metabolización de los fármacos. Bueno, no entremos en farmacología básica. Función renal, la eliminación de los fármacos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? E, profe, e não se Sí. analisa a insulina basal ou a resistência à Sí, la insulina? insulinemia, hay escuelas que sí te aporta conocimiento, te aporta el saber también el grado de insulina o insulinemia, índice de HOMA, pero el diagnóstico lo haces con glucemia, o sea, con algo tan accesible, podríamos decir. La insulinemia no es fácil de que las obras sociales la cubran, muchas veces la comunidad no la puede pagar. Es más, la hemoglobina glicosilada tampoco es un laboratorio eh, económico, por así decir. Algunas obras sociales lo tienen, otras no, ¿sí? Muchas veces lo pedís en la atención primaria de salud, eh,
En algunas provincias lo tienen, otras no, algunas veces hay reactivo, otras veces no. Entonces, recuerden del diálogo con el paciente también es tener empatía, saber hasta dónde el paciente va a poder cumplir y realizar un acompañamiento y una terapéutica seguros de que el paciente va a tener accesibilidad, ¿sí? Hay, digamos, planes de determinadas patologías y la diabetes entra en ellas, en muchas obras sociales, también a nivel nacional, provincial, pero para ello tenemos que tener un registro adecuado y el paciente ir periódicamente a controles para poder recibir también su medicación. O sea, es un acompañamiento donde tenemos que mostrarnos empáticos, pero el paciente y el familiar tienen que hacer mucho, tienen que hacer mucho. Y también recordar que muchas veces hay antecedentes familiares y el paciente dice que la tía, la abuela, recuerdan haberla visto en silla de rueda por las amputaciones, entonces es difícil y hay que acompañar siempre. Por eso les hablo de un acompañamiento terapéutico también, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? En el campus tienen material con respecto a la insulinización, tienen material con respecto a diabetes, ¿sí? Cómo se realiza el monitoreo, cómo se hace el automonitoreo, en qué momento, el lugar determinado, el cálculo, todo esto que hablamos lo van a encontrar. Bueno, te agradezco tu aporte, agradezco tu pregunta, no sé si hay otra pregunta, sí quiero refrescarles nuevamente. Sus docentes se van a comunicar con ustedes, les dirán si se adhieren o no al paro universitario que hay a nivel de nación para el día de mañana y el viernes. No obstante, todos los trabajos prácticos, mejor dicho, todas las instancias de trabajos prácticos van a ser evaluadas y el docente, jefe de trabajo práctico, les pondrá aprobado o desaprobado, y eso es válido, ¿sí? Para darles apertura a ustedes para hacer los parciales. Y esta es una forma de acompañarlos, ¿sí? Quiero que todo el equipo entendemos que esta es la mejor forma de acompañarlos, ¿sí? De guiarlos en esto que para muchos va a ser recordar, repasar, para otros será aprender, pero la diabetes es una enfermedad metabólica, cada vez con mayor prevalencia, así que tenemos que conocerla. Y no se nos puede pasar, ¿sí? No se nos puede pasar esta patología en un paciente con polidipsia, polifagia, poliuria, acantosis nígricans, obesidad, una mujer que les dice que ha tenido todos sus niños de 5 kilos. O sea, nos está diciendo, mire doctora, mire doctor, tengo diabetes, usted diagnostíquela. Y por favor, estudien mucho, que esto les va a servir para el parcial y les va a servir también para su formación académica. Alumnos, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿cuál sería el fármaco de elección en la terapia doble? Y bueno, justamente cuando hablábamos de una terapéutica inicial, empezamos con un fármaco a elección. O elegimos metformina o elegimos glibenclamida, o sea, vigonida o sulfonilurea. Si el objetivo terapéutico al cabo de 3 o 6 meses no llegamos, el paciente no llega, el paciente nos dirá. Por eso la consulta con el paciente diabético es media hora, mínimo, porque recuerden que tenemos que hacer examen desde la cabeza a los pies, ¿sí? Y de acuerdo a eso empezaremos con dosis mínima, tal vez tengamos que aumentar la dosis, o en lugar de llegar, porque muchas veces, recuerden, y esto ustedes se deben recordar cuando hablábamos de básica, pero ahora aún más en clínica, muchas veces abordamos una terapéutica doble para no llegar a concentraciones máximas de un fármaco. Doble es porque usamos un fármaco de otro grupo farmacológico. Estamos hablando de los hipoglucemiantes orales, ¿sí? Y cuando ya vemos que con 2 grupos farmacológicos no llegamos al objetivo terapéutico para este paciente determinado, no esperemos las complicaciones micro o macrovasculares. Empecemos con la insulinización.
no le tengamos miedo a la insulina. Recuerden que la insulina es la única hormona hipoglucemiante. Una mujer embarazada se administra insulina durante su diabetes gestacional. Un niño de 5 años, de 6 años que es diagnosticado con diabetes tipo 1, se le administra insulina. Entonces, ¿por qué el temor a un paciente de 30, 40, 50, 60 años iniciar la insulinoterapia? Yo siempre les hago ver esto porque muchas veces como una creencia que cuando el paciente recibe insulina es porque está en las últimas. No, cuando el paciente está en condiciones aún de poder preservar su riñón, su corazón, es allí donde tenemos que abordar la terapéutica con insulinoterapia. ¿Sí? Bueno, esto lo van a afianzar mucho más en los talleres. Participen, pregunten, pero sean participativos en los talleres. Eso es importante. Bueno, viendo que no hay más preguntas, nos vamos a ver el próximo martes, ¿sí? Que es 1 de septiembre, y sí les hago recordar que las mesas de exámenes de septiembre inician justamente el lunes 6, así que esa semana no tenemos actividad, ni clase, ni talleres, seminarios, trabajos prácticos, ¿de acuerdo? Nos vamos a reencontrar después de la semana de exámenes finales. Nos vemos el próximo martes y después tenemos una semana de por medio. Gracias, estudiantes. Lleven la ficha a sus próximas actividades, por favor, con su foto. Y ya tienen que Profe, llegar todos a la disculpe. fecha. Sí, Martes, Gracias, profe. ¿no es el miércoles que viene? Perdón. el miércoles. Sí, disculpa, ¿qué dije yo? Martes se me